En primer lugar, quisiera daros la bienvenida a esta 16ª edición de la Multaca de las Culturas, una palabra que en árabe significa el lugar del encuentro amistoso y que una vez más organizamos aquí en nuestra ciudad de Valencia. Quisiera agradecer en nombre del Centro UNESCO Valencia Mediterráneo a todos cuantos han participado en esta nueva edición y en especial a Turismo Comunidad Valenciana y al Ayuntamiento por la colaboración que un año más nos han prestado. En esta ocasión, debido a la pandemia, hemos tenido que preparar por primera vez una edición virtual, pero que con toda seguridad, por otro lado, va a hacer posible que nuestro mensaje alcance con toda seguridad mayor difusión. El lema que hemos escogido para este año es el de las rutas de la seda y el grial, turismo, valores y hospitalidad, porque quisiéramos poder reflexionar aquí en Valencia sobre estos temas en donde precisamente nuestras autoridades y su comité de ética han impulsado el desarrollo de una ley de turismo, ocio y hospitalidad. Hemos elegido dos elementos relevantes de nuestro rico patrimonio histórico, como son la seda y el grial, porque en el ámbito turístico tienen ambos una gran potencialidad y representan un excelente ejemplo del valor de la hospitalidad que ofrecemos a los visitantes y a los peregrinos que llegan hasta aquí. Fue la UNESCO en 1988 cuando inició el programa llamado Rutas del Diálogo y del cual, con el tiempo, surgió la nueva Ruta de la Seda y que ha hecho de Valencia su puerta occidental. Ahora, desde aquí, se unen Oriente y Occidente con la ciudad china de Xi'an a través de 33 países y unos 9.000 kilómetros, promoviendo el diálogo intercultural, el comercio, el turismo, el valor del patrimonio de todas aquellas regiones por donde transcurre esta ruta. Por otro lado, en relación al Grial de Valencia, queremos resaltar que en los 2 últimos años ha adquirido una mayor relevancia y popularidad y que más allá de su conocida dimensión histórica, religiosa o legendaria, desde un punto de vista patrimonial y artístico, es considerada también como una joya excepcional de la orfebrería medieval y que representa un símbolo mediador y unificador porque posee la singularidad de contener elementos que pertenecen a las 3 culturas del Mediterráneo. Y es por eso que hoy este Grial de Valencia podría ser conocido también como el Grial de los hijos de Abraham y llegar a mostrarse al mundo como un nuevo símbolo de unión para la cultura de paz. Es muestra de esto el acto intercultural por la paz y la concordia que cada año se realiza durante la clausura de esta multaca y que tiene lugar en la capilla del Grial de la Catedral de Valencia con la participación de representantes de las culturas del Mediterráneo como son la hebrea, la cristiana y la musulmana, a las que ahora se suman también aquellas que nos llegan a través de la Ruta de la Seda como son el hinduismo y el budismo. Por último, quiero resaltar que durante estas jornadas también está prevista la celebración de 2 importantes aniversarios, como son los 75 años de la creación de Naciones Unidas y de la UNESCO, así como el 20º aniversario de la Declaración de Responsabilidades y Deberes de la Humanidad, que fue redactado aquí, en Valencia, al cumplirse los 50 años de la Carta de los Derechos Humanos. Finalmente, desearos de verdad que esta nueva edición de la Multaca de las Culturas que hemos preparado un año más sea de vuestro interés y también sea de vuestro agrado. Vull saludar a la 16ª Multaca que es va celebrar en València. Multaca en àrab vol dir lloc de trobada amistosa i per a nosaltres és molt important que en València es faça una trobada d'aquest tipus que reflexa la multiculturalitat de la ciutat i que en definitiva treballa per una entesa entre cultures, per una entesa entre distintes religions. València és una ciutat del Mediterrani, és una ciutat amb un gran port,
un port d'arribada des de sempre, de connexió amb altres cultures, i València també és el final de la ruta de la seda. Per tant, és un lloc idoni per a fer aquesta multaca a la qual, com a alcalde, vull saludar. Señoras y señores, en 1432, la copa sagrada de la Última Cena fue enviada desde San Juan de la Peña a la ciudad que hoy la conserva, Valencia. Valencia es desde 2015 una de las 7 ciudades jubilares del mundo, un privilegio por custodiar tan preciada reliquia. Porque el Sagrado Cáliz es mucho más que un objeto de culto religioso, es el mítico Grial, tal vez uno de los objetos más legendarios desde la antigüedad. Protagonizó las cruzadas, inspiró las leyendas artúricas y ha sido convertido en universal por el cine y la literatura. Y resulta que lo tenemos en casa, en la Catedral de Valencia, después de haber culminado su largo recorrido desde Jerusalén. Esta es una ruta transnacional, apoyada por el proyecto europeo cultural y patrimonial, que nos acerca a un pasado milenario y que nos permite conocer mejor nuestra propia historia. La posición geográfica de nuestra tierra nos convirtió en un cruce de caminos, como el camino que siguió el Grial, como la ruta de la seda, tema nuclear de la multaca estos años. En árabe, multaca significa encuentro amistoso, ese encuentro al final de un camino, al término de rutas legendarias que aún hoy nos hacen soñar. Y de eso se trata. Ese es el turismo de los viajes, evadirnos de la realidad, ir más allá, soñar. Amigas y amigos, muchas veces los mejores viajes, las mejores rutas turísticas son las que tenemos más cerca. En nuestra propia tierra, en nuestra propia comunidad, no hay que ir muy lejos. Están aquí para soñar, para encontrar misterio y aventura, para conocer y recuperar tradición e historia. Porque viajar no es un capricho, es un derecho. Viajar es conocer, viajar es aprender, viajar es valorar y respetar. Si la Comunidad Valenciana ha resistido mejor que el resto de España la caída de visitantes este verano tan triste, se debe en gran parte al turismo nuestro, al turismo de interior. Y esa es la línea que debemos seguir potenciando, incrementar nuestros atractivos, nuestros productos de calidad. Señoras y señores, las rutas de la seda y del Grial suponen una gran oportunidad que no podemos ni debemos desaprovechar. Un valioso recurso que nos ha legado la historia y que debemos convertir en un excelente producto turístico. Consolidar la ruta del Grial supondría contar con un camino de tanto potencial como ahora tiene el Camino de Santiago. Distintos lugares de Inglaterra o de la Bretaña francesa ya han convertido la leyenda artúrica en un gran recurso turístico para sus territorios. Los pueblos de la Comunidad Valenciana, situados en el camino que recorrió Santo Cáliz, sufren además la amenaza de la despoblación y poseen un conjunto de enclaves patrimoniales que conformarían ese auténtico territorio grial valenciano, enlazando con la ruta proveniente de Aragón con el Mediterráneo de interior en estado puro. Una tierra de contrastes a pocos kilómetros de Valencia. En la Generalitat siempre hemos apoyado esa ruta, en primer lugar por su atractivo para el turismo religioso, histórico y cultural, y en segundo lugar para impulsar el territorio por el que discurre la ruta. Hoy lo hacemos en colaboración con el Centro Cultural UNESCO, al que ya quiero agradecer la organización de estas jornadas tan oportunas, tan pertinentes en este momento. Por ello quiero anunciarles que en 2021 la Generalitat firmará un convenio con la Asociación de Amigos del Camino del Grial. El objetivo es que se refuerce la inversión en los programas y en las acciones que dinamicen este producto. Porque, amigas y amigos, es tiempo de iniciar una nueva ruta para la Comunidad Valenciana. Una ruta que nos conduzca a la transformación de nuestro tejido productivo y a la recuperación. Es tiempo de caminar juntos, de compartir dificultades y alegrías. Este es el gran viaje que nos aguarda, lleno de avatares como los que forjaron el mito del Grial.
uno de los más importantes legados literarios y espirituales de Europa. Un legado que desde Valencia, desde el Santo Cáliz, aquí en esta sede, les invitamos a descubrir. Muchas gracias, buen viaje. Bueno, quiero agradecer a la organización de la Multaca este año y a los que estáis siguiéndola de una u otra manera el poder dirigirme a vosotros en unas circunstancias tan turbulentas. El mundo vive momentos de turbulencia, pero eso no significa que tengamos que dejar de hacer y que tengamos que dejar de vivir. Por tanto, vamos a hacer un intercambio de opiniones, un intercambio de experiencias, como hemos hecho toda la vida. La humanidad se ha interrelacionado de una u otra manera, atendiendo siempre las circunstancias y los tiempos, y estos son los que tenemos que abordar, contando además con elementos y nuevas tecnologías que no teníamos hasta ahora. Por tanto, no hagamos abstracción de nuestra hospitalidad y aprovechemos esta ocasión con los materiales que tenemos para poder celebrar esta Multaca. Es un placer poder dirigirme a vosotros y poder participar en la medida que nos lo permiten los medios, y deseo que lo sigáis mucho, que participéis mucho y que podamos sacar una edición como si nada pasara, aunque todo el mundo sabemos que están pasando cosas, pero que nada se imponga en nuestro camino de abrir fronteras, de hacer entendimiento entre la comunidad de seres humanos que habitamos la Tierra y entre enriquecernos cada vez más con ese intercambio de culturas y de conocimientos. Llega este año a su 16ª edición la Multaca, la Conferencia Internacional Mediterránea, que ha tenido en mí uno de sus sostenedores más activos y entusiastas desde que se inició en Agrigento en el lejano 1998. Aunque fuera a través de la modalidad virtual dictada por la emergencia sanitaria, no podía renunciar a participar, habiendo sido presidente delegado para Italia del Consejo Mediterráneo de Cultura de la UNESCO y habiendo recibido en 2014 el prestigioso Premio UNESCO Valldigna. Por último, deseo recordar que promoví en 2018 las celebraciones del 20º aniversario de este nuestro prestigioso foro en el mismo lugar en que tuvo su bautismo, el precioso marco del Valle de los Templos, donde reuní alrededor de una mesa redonda con el título Mediterráneo de Civilización y de Paz, a través de la Fundación Terzo Pilastro Internacional, a los 3 representantes de las religiones monoteístas: el cardenal Giovanni Battista Re, el rabino Ariel Finzi y el imán Elton Karaj. Aquella reunión no hizo sino confirmar mi convicción de que la ósmosis entre las civilizaciones nacidas en la cuenca mediterránea ha generado las sensibilidades comunes que han edificado el Occidente por influjo de las culturas venidas de Oriente. La poesía, la literatura, el arte y sobre todo la religión, el concepto de democracia, la primacía de las leyes, forman parte de ese patrimonio centenario que se ha convertido en parte integrante de nuestra civilización y que, a través del diálogo fundado en una matriz común, nos urge atender hacia el concepto de paz, conscientes de que solo perpetuando iniciativas como las de Multaca podemos contribuir a crear un mundo mejor. En especial, esta nueva edición de la Multaca en Valencia, bajo el título de Las rutas de la seda y del grial, turismo, valores y hospitalidad, está dedicada a 2 elementos del patrimonio sociocultural valenciano de particular importancia, los cuales caracterizan el territorio y cada año atraen a visitantes y peregrinos del mundo entero. Valencia alberga en el Museo de la Catedral la reliquia por antonomasia de la religión cristiana, el Santo Grial, y es el centro neurálgico de la Ruta de la Seda, el programa de la UNESCO para promover el turismo sostenible y la conservación del patrimonio tradicional ligado al recorrido histórico, de modo que la ciudad de Valencia pueda convertirse en una de las metas principales de las peregrinaciones que se desarrollan en la antigua Ruta de la Seda, al mismo nivel que ciudades como Xi'an, en China, Samarcanda, en Uzbekistán, y Bakú, en Azerbaiyán. Estos 2 factores de atracción del llamado turismo culto
convierten a la ciudad de Valencia en un vector privilegiado del diálogo entre culturas y de la integración social. Por lo tanto, la Multaca 2020 pretende colocarse entre los eventos más importantes del año a nivel internacional sobre el tema de la conservación, protección y valorización del patrimonio cultural arqueológico, tanto europeo como mundial. Los vestigios de la historia y de la arqueología representan el hilo rojo de la memoria que ha de ser el punto de partida para cualquier intercambio y diálogo entre culturas distintas, que, como he dicho, poseen todas una tradición milenaria y un origen mediterráneo común. Por esta razón, más allá de las aflicciones religiosas y políticas, todo ciudadano del mundo debe ser consciente de que el patrimonio cultural es un bien espiritual, social y también económico que ha de ser no solo defendido, sino también potenciado, promovido y divulgado por todos los pueblos que hacen de la democracia su baluarte. Para Turismo Comunidad Valenciana del Gobierno de la Generalitat es un honor volver a participar y volver a saludar a todos los amigos que participan en esta nueva edición de la Multaca. Ha sido una constante extraordinaria el esfuerzo de UNESCO Valencia para lograr generar una dinámica de apertura, de situar a esta ciudad en el mapa internacional en la defensa de los valores de la tolerancia, de ser un territorio abierto, cosmopolita, que defiende la multiculturalidad como una manera de entender la vida y de posicionarnos en este Mediterráneo que ha sido tierra de cruce de culturas, civilizaciones y que ahora en el siglo XX, en tiempos de paz, en tiempos de guerra, en tiempos de pandemia, tenemos que reforzar muy especialmente los valores de acogida, los valores de hospitalidad, que es la manera de concebir el turismo, concebir la diferencia, integrar la diferencia en nuestro espacio vital. Creo que lo más sagrado que un territorio puede dar, más allá de la sangre, es su capacidad de acogida. Por lo tanto, en esa mezcla también de sangres, en esa voluntad de continuar acogiendo de una manera perpetua, defendiendo los valores de la paz, de la comprensión, de la integración de las diferencias en nuestro espacio vital, vamos a inaugurar esta nueva edición de la Multaca. Deseo a todos un compromiso firme en aquellos valores que nos elevan, nos dignifican como pueblo, como sociedad, como territorio y como civilización. Estamos aquí hoy en la 16ª edición de la Multaca, una actividad, un evento organizado por el Centro UNESCO Valencia que personalmente me encanta, me gusta muchísimo y que tiene, además de unas intervenciones interesantísimas, unos actos llenos de lírica muy bonitos como son la llamada a la oración. Ha sido muy bonito ver cómo la Multaca, que significa encuentro de culturas, ha ido creciendo desde 3 religiones a 4 y ahora ya 5 en la actualidad. Y hoy me toca a mí el tema de la Ruta de la Seda como un camino de hospitalidad. El origen de la Ruta de la Seda data del siglo I antes de Cristo, en los tiempos de Alejandro Magno. La Ruta de la Seda realmente significó un primer punto de encuentro entre Oriente y Occidente, un camino de comunicación por el que circulaban mercancías de todo tipo, pues por ejemplo desde Oriente venía té, hierro, especias y por supuesto seda, pero hay que decir que es un camino que circulaba en los dos sentidos. Hay por ejemplo muchas frutas actualmente en Oriente que proceden precisamente, tienen su origen en Occidente. Y bueno, la Ruta de la Seda llegó a Valencia, que ahora contaré un poquito la historia, pero no es casualidad, es muy evidente el hecho de que en Valencia 3 de los símbolos gastronómicos más representativos que tenemos, como son la horchata, la naranja y el arroz, precisamente tuvieron su origen en la Ruta de la Seda. Fue la forma en la que llegaron a nuestra tierra. ¿Cómo llegó la Ruta de la Seda a Valencia? En el siglo VII los musulmanes, tras la conquista de Persia, asumieron el control de la Ruta de la Seda en cierto modo y posteriormente con su expansión por el norte de África y hasta la península ibérica es como trajeron la seda a la península ibérica y como llegó a Valencia. Desde un primer momento la seda,
cuajó en la Comunidad Valenciana y de hecho ya en los tiempos de Al-Ándalus las sederías valencianas eran muy conocidas, se conocían con el nombre de alcaicerías. La seda continuó con su progreso, con su desarrollo, y el siguiente salto importante, muy importante que vamos a dar es al siglo XV. El siglo XV es el siglo de oro de la ciudad de Valencia. En ese momento la ciudad es el principal puerto del Mediterráneo, es una época de riqueza, de mucho esplendor, tanto desde el punto de vista del arte, por supuesto, como reflejo de una economía muy boyante. Entonces no es casualidad precisamente que es cuando se construye a finales del XV y principios del XVI la lonja de la seda. Lonja de la seda, teóricamente lonja de los mercaderes, pero que debido al importante comercio de la seda, pues pasó a ser conocida como lonja de la seda. En esas épocas, en las épocas de Fernando el Católico, las sederías de Valencia tenían mucha fama en España y fuera de España. Y en esta época también hay otro dato importante, y es que se surge el gremio de velluters, el gremio de sederos en la ciudad de Valencia. Luego ya continuamos con el tiempo, la seda no nos abandona, hay que tener en cuenta que en esa época ya el ámbito rural, los municipios, los pueblos, el campo, había muchísimas moreras, muchas veces se plantaban, de hecho, en los lindes de todas las tierras, y en ocasiones había también tierras dedicadas al cultivo de la morera. Y era un proceso integral, se llevaba todo el proceso aquí, desde las moreras hasta la cría del gusano de seda, hasta las hilaturas y posteriormente la confección de la seda. Normalmente, en el caso de la Comunidad Valenciana, las primeras partes del proceso se hacían en las zonas rurales, es decir, tanto la cría del gusano como las hilaturas, y ya lo que era la confección de la seda, pues principalmente en Valencia ciudad y alrededores, como esta fábrica Garín donde estamos hoy. Luego ya hablando ya entre los del siglo XVII, es otro momento muy importante en la historia de la seda, porque era tan boyante la seda, cogió tanto prestigio y era algo con tanta belleza y con tanto trabajo, la confección de sedas, que el rey Carlos II pues elevó el arte de la seda a arte mayor. Hasta entonces era un arte menor y a partir de ese momento pasa a ser arte mayor, es decir, a nivel artístico, al mismo nivel que la pintura o la escultura. De esta época data también el Colegio del Arte Mayor de la Seda, que fue la evolución natural, pero a mucha más institución de lo que era el gremio de velluters. El Colegio del Arte Mayor de la Seda, hoy visitable, pues es una maravilla donde se pueden observar desde el punto de vista arquitectónico, pues por ejemplo más de 7.000 baldosas que recubren el edificio, los frescos, los telares yácar que conservan en uso, e incluso una experiencia muy interesante es ver, allí se puede observar cómo se deshila el capullo de seda, cómo un capullo de seda llega a crear un hilo de seda de 1 kilómetro, 1,5 kilómetros, realmente es algo muy bonito de ver. Y bueno, siguiendo con el hilo de la historia, llegaríamos al siglo XVIII, que es el siglo de oro de la seda valenciana. En el siglo XVIII se alcanza una belleza impresionante y un nivel de producción pues muy interesante. Las sedas valencianas pasan a ser muy reputadas en todo el mundo. Valencia es la capital de la seda, desde luego en España. Esas sedas se exportan a Europa, a casas reales europeas, al Vaticano, a las Américas, y tienen un prestigio enorme. Tenemos que pensar que en esa época en la ciudad de Valencia había se calcula unos 25.000 telares y unas 25.000 personas, dedicándose a trabajar la seda, y más de 3.000 telares en la ciudad de Valencia. Hoy, de hecho, podemos todavía recorrer el barrio de velluters y ver cómo se mantiene la estructura de esas casas, que eran casas taller, con su andana en la parte de arriba, que era el lugar precisamente donde se preparaba la seda para su confección. Y bueno, luego ya llegamos al siglo XIX, y en el siglo XIX pues ya empiezan algunos problemas. Por un lado, la seda no tuvo el proceso de industrialización, de adaptación a los tiempos que en ese momento
el mercado de alguna manera estaba demandando. Por otra parte, había una competición muy seria con sedas que venían de Asia también, de Francia. Por otro lado, el algodón comenzó a imponerse como un tejido nuevo. Y bueno, todo esto hizo que la seda fuera perdiendo fuelle y al final ya el último golpe fue a mediados de siglo la epidemia de la pebrina que atacaba ya mortalmente la morera. Y con esto comenzó ya un declive de la seda. Pero hay que decir, reconocer que el legado de la seda sigue vivo, y sigue vivo especialmente en las fiestas. O sea, las fiestas, las sedas, la exhibición textil que suponen muchas fiestas de la Comunidad Valenciana, empezando por las fallas declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO, pero continuando por las gallates, por les fogueres, por moros y cristianos. Realmente nuestras fiestas, a diferencia de otras fiestas que son muy austeras en su indumentaria, pues son unas fiestas de un gran despliegue y una gran ornamentación textil. El año 2015 es un año clave en lo que es la recuperación del legado sedero en la Comunidad Valenciana. Bueno, este año pasan muchas cosas. Por una parte, Valencia se convierte en focal point del programa de UNESCO de plataformas de Ruta de la Seda. En segundo lugar, la Organización Mundial del Turismo integra a España en el programa de la Ruta de la Seda, lo que abre más posibilidades a nivel nacional. Y en tercer lugar, hay una declaración en les Corts Valencianes por el que se empuja, se anima a dar continuidad a este tema, a crear una estrategia para el desarrollo de la Ruta de la Seda. Hay que tener en cuenta que se trata de un tema que es valorado en ese momento como un tema identitario, es decir, es una parte importante de nuestra historia y de muchos siglos de nuestra historia, y por otro lado es un tema muy poco conocido. Y a la vez, otro cuarto acontecimiento que fue fundamental fue ya la rehabilitación del Colegio del Arte Mayor de la Seda gracias a la Fundación Hortensia Herrero. Entonces, con todo este cóctel, en este momento, con esta situación, se da impulso, esto de alguna manera se pasa el testigo a turismo, y es Turisme Comunitat Valenciana quien comienza a trabajar y a desarrollar una estrategia de la Ruta de la Seda. Esta estrategia se hace en forma de cogobernanza con las diferentes instituciones o entidades que tienen conexión con el tema de la Ruta de la Seda, entre los que están pues Centro UNESCO Valencia, Organización Mundial del Turismo y luego, por supuesto, Consellería de Turismo, Ayuntamiento de Valencia, en fin, diferentes instituciones, también la Universidad de Valencia, por supuesto. Y bueno, con esto vamos trabajando, y lo primero que hicimos fue un inventario de la Ruta de la Seda. Queríamos saber qué recursos visitables quedan en la Comunidad Valenciana, en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Al final llegamos a la conclusión, la seda estuvo muy extendida en todo el territorio. Realmente el punto importantísimo era Valencia, porque Valencia, además de la producción, era el punto clave del comercio de la seda. Y entonces es donde tenemos los elementos, los recursos culturales más vistosos, conservados, rehabilitados, pero testimonios de seda hay por toda la comunidad, no siempre en el mejor estado, y luego también podemos todavía ver campos de moreras o moreras en lindes de campos repartidos por la Comunidad Valenciana. Hay cosas significativas, por ejemplo, muy al sur, en Orihuela, queda el último ahogador de seda de toda Europa, pero lo que tiene más entidad a nivel de recursos es la ciudad de Valencia y los alrededores, Lorta. Y bueno, en ese momento nos planteamos que los objetivos de turismo eran dos. Era, por un lado, recuperar a través de acciones de investigación como la que acabo de comentar, recuperar ese legado sedero para darlo a conocer y difundirlo entre la ciudadanía de la Comunidad Valenciana, y en este sentido llevamos a cabo muchísimas actuaciones desde congresos hasta jornadas para difusión de lo que había sido la seda y lo que había representado en la historia de la Comunidad Valenciana. Y el segundo objetivo, y más siendo nosotros Turisme Comunitat Valenciana, es que eso era un elemento muy atractivo dentro de lo que es el turismo cultural. El turismo cultural es el que persigue y busca la identidad de los pueblos, aquellos elementos más identitarios, y este es un caso precioso, además con muchas resonancias muy bonitas, porque es un tema pues muy internacional y
y con connotaciones muy positivas. No lo he comentado, pero realmente hay que tener en cuenta que está muy bien enmarcada la Ruta de la Seda como un camino de hospitalidad, porque ha sido un ejemplo tremendo, ha sido un ejemplo muy grande de intercambio de culturas. Es muy bonito ver cómo la Ruta de la Seda, surgiendo de Xi'an en China, llega hasta Occidente, pero va incorporando elementos, mercancías, sabidurías, religiones, saberes, artes marciales. Hay una serie de cosas que se van uniendo, que van aportando los diferentes países hasta que llegan a Occidente. Es un ejemplo de hospitalidad y realmente de ver cómo la suma de culturas, la unión de culturas es tan positiva para la humanidad. La Ruta de la Seda valenciana muestra en la lonja de Valencia el símbolo de su esplendor. En el barrio de Belluters nace el rastro de un camino mágico. En el corazón del barrio, el Colegio del Arte Mayor de la Seda. Esta ruta fascinante tejía un bosque de moreras desde Castellón a Alicante. En la comarca del Horto encontramos seda viva en Moncada, y su memoria pervive en muchos pueblos, en forma de paisaje, de alquerías y de andanas, donde se criaban los gusanos de seda. La riqueza de la seda levantó palacios en la ribera, como el de la Marquesa, Lord de Carreres y Lord de l'Ermita en Carcaixent, o la Casa del Bou de Albalat. La seda es arte. En el Camp de Túria se muestra en las pinturas góticas de la Pobla de Vallbona y en Requena en el barrio de la Villa, donde todavía se conserva la Casa Museo del Colegio de la Seda. La seda es paisaje, como el de Orihuela, hoy palmeral y antes bosque de moreras. Es historia, como en Denia, el primer punto de Al-Ándalus donde encontramos la memoria de la seda. La seda es patrimonio. En la Safor todavía conservan calles de moreras y en Castellón, en La Plana, el Alto Palancia o el Maestrat, queda el rastro del camino de los gusanos de seda. La seda es fiesta viva. En las calles todavía lucen los lujosos vestidos de seda del siglo XVIII. En las fallas de Valencia, en las hogueras de Alicante, en la Magdalena de Castellón, en los moros y cristianos. Recorrer el camino de la seda desde Alicante a Castellón es un viaje emocionante, un encuentro con nuestra historia. Una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso, hoy estamos aquí en el Museo de Bellas Artes de Valencia, conocido también como Museo Sant Pío V, delante de esta obra del pintor valenciano Juan de Juanes, delante del Grial de Valencia. Este pintor tiene una serie de obras en las que aparece el Grial de Valencia, entre ellas el cuadro de la Última Cena, que puede verse en el Museo del Prado. Uno de los temas de la Multaca de este año es la hospitalidad y sin duda la encontramos en la Última Cena, que surgió gracias a la hospitalidad de un judío que ofreció su casa y su mejor vajilla en la que se encontraba el Grial para que se celebrara esta famosa cena. Esta misma hospitalidad es necesaria en la actualidad para desarrollar cualquier producto turístico, como son la Ruta de la Seda y la Ruta del Grial. Podemos llamarlo el Grial viajero, ya que estuvo en Jerusalén, Roma, San Juan de la Peña,
Zaragoza y de allí fue a Barcelona, viniendo luego a Valencia, pero también más tarde estuvo en Mallorca. Para poder realizar este mismo peregrinaje en Turisme Comunitat Valenciana, estamos trabajando junto a las universidades de Valencia y Zaragoza en la creación de un itinerario internacional de la ruta. Para ello contamos también con el Arzobispado. En este museo, que forma parte de la Ruta del Grial en la ciudad de Valencia, podemos ver obras muy importantes, pero no es el único punto de atracción de esta ruta, que además de la ciudad de Valencia, abarca otros municipios, formando el territorio grial. Municipios de la Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña, territorios unidos por el Grial, que han vivido en perfecta concordia a lo largo de la historia, en la antigua Corona de Aragón. Resaltar, como he dicho antes, que más que una ruta es un territorio, el territorio grial. La importancia de sus habitantes para llevar a buen puerto la ruta del Grial es vital, ya que con la hospitalidad innata de la población de estos municipios consiguen que el turista viva una experiencia única, sintiéndose uno más en nuestro territorio grial. Desde Turisme Comunitat Valenciana hemos añadido nuevas muestras de arte a la ruta, con la inauguración de las obras conmemorativas de la Ruta del Grial, del escultor valenciano Antonio Peris Carbonell, autor, promotor e ideólogo de este proyecto. Estos murales de acero corten estarán ubicados a lo largo del territorio, contando la historia del Grial y supondrán un añadido cultural a esta ruta, que no existe actualmente en ninguna otra ruta de peregrinación en el mundo. Mostraremos los avances en la investigación sobre la reliquia del Grial, con la exposición que inauguramos de Gabriel Songel en esta multaca y que va a estar expuesta en Valencia durante la celebración del año jubilar, para luego iniciar un recorrido exponiéndose en distintos municipios de la ruta, empezando por Sagunto. Sagunto, punto clave de esta ruta, donde convergen dos rutas, la de Barcelona a Valencia y la de San Juan de la Peña a Valencia, ciudad que ha albergado a todas las culturas, igual que el Grial, un Grial para unir a todas las culturas. La última etapa y puerta de entrada en la ciudad de Valencia estará en Alboraya, cuna de la horchata, donde el peregrino dormirá y cogerá fuerzas para el día siguiente entrar a la ciudad de Valencia y realizar la ruta del Grial por la ciudad, para terminar su viaje en la capilla del Grial de la Catedral de Valencia. La vertiente gastronómica de la ruta en nuestra Comunidad Valenciana es muy variada, desde la horchata a la olla segorbina, que podemos degustar en el restaurante Martín el Humano de Segorbe, los platos elaborados por una de las jóvenes promesas de la cocina valenciana, Vicky Sevilla, en el restaurante Arrels de Sagunto, o la experiencia de comer en el monasterio de Santo Espíritu, platos preparados por el Padre Ángel, con recetas populares y productos de la zona, cumpliendo con la marca L'Exquisit. Además, podemos comprar productos gastronómicos como el aceite de Viver y Segorbe, las mermeladas caseras de Altura, los dulces típicos de Almendra, la horchata y fartons de Alboraya y muchas otras posibilidades. Toda la ruta queda marcada por la unión de las culturas. Torres con sus baños árabes, Sagunto con su barrio judío y el Puig con su monasterio antiguo palacio musulmán reconstruido por los cristianos que vinieron a Valencia con el rey Jaime I. Sin duda, un viaje por toda la historia de la Comunidad Valenciana. Por tanto, podemos decir que el Grial es la unión de las distintas culturas y que en el territorio grial hay vestigios culturales de todas ellas. Turisme Comunitat Valenciana cuenta con la colaboración de UNESCO Valencia para llevar adelante este gran proyecto, en el que el Grial también va a ser la unión de las distintas instituciones, gobiernos de las comunidades autónomas, ayuntamientos, diputaciones, universidades, arzobispado y UNESCO Valencia son los actores competentes que están trabajando conjuntamente para que esta ruta sea una realidad y sea un símbolo de cultura de la paz y la concordia. Jerusalén, principio del mito y de la historia del santo cáliz de la última cena, el Grial. Los primeros cristianos lo protegieron y fueron perseguidos por el emperador Valeriano. Muchos lo pagaron con sus vidas.
El Grial fue salvado por el diácono del Papa Sixto II, San Lorenzo, quien lo envió a Aragón, su tierra natal, a través de un legionario español, en un peligroso viaje lleno de intrigas y peligros. En San Juan de la Peña fue custodiado por los monjes del monasterio durante siglos, protegiéndolo de las persecuciones y el acoso. Ahí nace la leyenda del Grial, inspiradora de la literatura medieval. Los reyes de la corona de Aragón tomaron el testigo de su protección y veneración. Bajo el reinado de Alfonso V el Magnánimo, el Grial llegó a Valencia. Desde el año 1437 es custodiado en la catedral. La tradición rememora el viaje de la reliquia desde Aragón a Valencia, atravesando un territorio plagado de historia y leyendas. Un atractivo conjunto de pueblos y comarcas que discurre entre ríos y parques naturales para desembocar en el mar. Es el territorio Grial. Conocer un territorio diverso y enriquecedor de la Comunidad Valenciana. Un viaje en el tiempo por la naturaleza y el patrimonio. Territorio Grial, Mediterráneo rural en estado puro. Tener un rico patrimonio no basta para el éxito de una ruta turística. Es muy importante contar con elementos de interpretación que ayuden a transmitir los mensajes. Y en este sentido, el trabajo de los guías y las guías y su papel es fundamental para que sean exitosas estas rutas. El guía o la guía son capaces de transmitir conocimientos, de generar un discurso que pueda desarrollarse y de dar un contexto que te permita hilvanar diferentes contenidos. Y además lo hacen de una manera muy particular, que es adaptándose en cada momento a las personas que tienen enfrente y permitiendo un vínculo humano, que es muy importante a la hora de que esos conocimientos se transmitan de una manera efectiva. Aparte, es posible interpelarles, es decir, que si tenemos alguna duda podemos preguntar, o si queremos que amplíen sobre algo que nos ha despertado curiosidad, podemos pedirles que nos den más información. En la Fundación Visit Valencia tenemos un amplio abanico de visitas guiadas que abarcan desde visitas gastronómicas hasta visitas muy técnicas enfocadas a aspectos muy concretos como el cine. Dentro de todas esas visitas, que son maneras diferentes de aproximarse a la ciudad, me gustaría destacar la visita destinada a la Ruta de la Seda, que sale desde la oficina
del Ayuntamiento todos los sábados y la visita de Ruta del Grial y Arte Religioso, que sale desde la oficina de Calle de la Paz todos los viernes. Estas dos visitas nos permiten hablar de elementos que son elementos diferenciadores y que nos posicionan en un punto muy ventajoso de cara a la competencia de otros destinos culturales, porque son recursos únicos y que no tienen nuestros competidores. Justo el año que viene, en 2021, se cumplirá el 25 aniversario de la Declaración de la Lonja como patrimonio de la humanidad. Justo ahora estamos iniciando el año jubilar del Santo Cáliz y estas dos citas importantes van a ser muy buenas oportunidades de conocer Valencia o de descubrirla si ya se conoce desde un enfoque completamente diferente. Y si además se realizan estas visitas de la Ruta de la Seda y de la Ruta del Grial, conseguiremos explicar por qué Valencia fue tan importante en el Siglo de Oro, porque si Valencia no hubiera sido el epicentro económico y cultural en ese momento, no conseguiríamos tener ninguno de estos recursos que nos hacen especiales. Con la crisis sanitaria se ha dado un cambio importante en nuestro cliente, en nuestros turistas. Teníamos un enfoque muy internacional, con un porcentaje de visitantes nacionales y locales mucho menor, y esta dinámica se ha invertido completamente. Entonces, tanto nosotros como las empresas están reenfocando toda la producción turística y cultural hacia este nuevo público, que es el que tendremos asegurado durante estos momentos. Muchas de las empresas además están intentando diversificar su oferta, reestudiando sus productos, mejorándolos e incluso abriendo nuevas perspectivas como la posibilidad de hacer productos híbridos o digitales completamente. Por ejemplo, existen visitas guiadas que son digitales, tienen como un formato que adelanta contenidos y que te permite dar un contexto antes de que tú puedas realizar la visita presencial que solemos tener al uso. Salir de la mano de la vida. Espero verte aquí de nuevo junto a mí. Nos espera el mar, la luz, la fiesta y la alegría. La exposición surge como elemento divulgador de las investigaciones que llevo realizando desde hace 6 años, en las que he venido publicando diferentes resultados de investigaciones en torno a cómo se diseñó, cómo se configuró el cáliz tal cual lo conocemos en la actualidad. Para mi sorpresa, en diseño trabajamos con lo que llamamos patrones de diseño, que son estructuras visuales con las cuales se sigue un criterio compositivo para realizar arquitectura, objetos cotidianos, lo que sea, e incluso el diseño de marcas. El análisis de estos patrones es conocido ya en la historia del arte y intentando preparar una exposición sobre marcas de cantero en la Comunidad Valenciana y especialmente en la ciudad de Valencia, resulta que tenemos cientos de ejemplos en los puentes de Valencia, en los edificios medievales, igualmente que ocurre en toda Europa. Son marcas que empezaron a utilizarse en el siglo XI para las construcciones tanto religiosas como civiles. La sorpresa fue que, comprobando que esos patrones que ya se conocían en la historia del arte, que incluso venían de la época romana, algunos de ellos, y se fueron haciendo más complejos con el tiempo, no solamente encajaban todas las marcas de cantero que tenemos en Valencia en esos patrones, sino que además me aparece en las búsquedas la inscripción de la base del cáliz. Y siendo una inscripción de 15 milímetros de tamaño,
encajaba exactamente en uno de los patrones, con lo cual me dio a entender que el que compuso aquella inscripción pues tenía un conocimiento de estos patrones, que en aquel momento sería el conocimiento puntero, sería la ciencia manifestada a través de la geometría de aquella época. El siguiente paso, que fue la segunda sorpresa, fue comprobar que con ese patrón de diseño, con uno de esos patrones, se compuso el cáliz tal cual lo conocemos en la actualidad. Es decir, la proporción de la copa con respecto al resto de la estructura está perfectamente medido y proporcionado. Lo cual nos demuestra que es una reliquia que se le dedicó todo el conocimiento disponible de aquel momento para componerla hasta como la conocemos en la actualidad. Una de las primeras comprobaciones más opresivas para mí, y creo que ha sido de las cosas que más me llamó la atención en su momento, fue que el diseño del Santo Cáliz, tal cual lo conocemos en la actualidad, entra exactamente en uno de esos 4 patrones que en la historia del arte ya estaban identificados desde el siglo XI. Como vemos, la coincidencia en la proporción de la copa, cómo coincide con una de las tangentes del módulo. El nodo central coincide plenamente con la coincidencia de los patrones. El ancho de la base. Las asas son tangenciales a los círculos que vemos internamente en el patrón. Todo ello indica que la geometría estaba perfectamente calculada, y el orfebre que montó esto sabía de geometría de aquel momento y con el significado que ello conllevaba. Sabemos que por tradición el círculo siempre es referencia a la forma perfecta, a lo sagrado, y por eso se utilizó ese patrón, ¿no? Visto que el cáliz tenía unos criterios compositivos muy certeros y muy claros, decidí profundizar en qué significado tenía todo aquello, ¿no? Lo que llamamos un estudio iconológico, es decir, estudiar absolutamente todos los detalles del cáliz, porque está claro que cada detalle que se introdujo tenía una misión explicatoria, catequética, teológica, del carácter que queramos. Y eso fue lo que realmente me ha llevado un poco hasta desarrollar todo el contenido que queremos mostrar en la exposición. Primero, que el hecho de que las diferentes poblaciones que están en la ruta tienen marcas de canteros, les invitamos a que participen y poder contar o redescubrir esas marcas que están en las poblaciones y ver cómo cumplen esos criterios compositivos, y involucrar a las poblaciones en lo que es la propia historia de cómo se compuso el cáliz, ¿no? En este estudio iconológico, donde pudimos entrar más en detalle, comprobamos aspectos como que la composición del cáliz, tal cual lo conocemos, las asas curvadas, son plenamente coincidentes con la moneda que acuñó Sancho Ramírez de Aragón, y que los numismáticos habían interpretado esa moneda como la visualización del Salmo de Isaías, que preconiza que vendrá un Mesías. En la moneda aparece una cruz, y en la copa, en lugar de la cruz, está la copa. Con lo cual vemos que hay una coincidencia extraordinaria en el criterio compositivo, en las mismas formas utilizadas. El propio tallo del tronco de Jesé que dice el Salmo es exactamente el vástago que tiene el Santo Cáliz, ¿no? Con lo cual nos encontramos con una ubicación en el tiempo. Estamos a finales del siglo XI. A mi entender, esto fue un proyecto dinástico, porque luego fueron sus hijos, Pedro I, Alfonso el Batallador y Ramiro II, los que extendieron el reino de Aragón, y para mí creo que fue un icono propio de la familia, y por eso estuvo escondido siempre en San Juan de la Peña, ¿no? El siguiente paso en la investigación fue indagar quién pudo ser el autor de esa inscripción y qué intención tenía, ¿no? Hasta ahora los arqueólogos la habían traducido como la allicerilla, como la resplandeciente, que aparentemente no tenía ninguna vinculación con lo que era el cáliz en sí, ¿no? Con la hipótesis que yo planteaba era que el hecho de que primero tenía la particularidad que la inscripción está en vertical, no está en horizontal. Con lo cual, si tú tienes una inscripción en horizontal, la puedes leer desde un lado o desde otro. Y como el árabe y el hebreo coinciden en que se leen de derecha a izquierda, podría haber una coincidencia ahí. Y el hecho de que estuviese en vertical, de nuevo me llevó a plantear otra hipótesis. ¿Podría ser una imagen especular o podría estar proyectado de abajo hacia arriba y entonces en la copa se vería proyectado de otra forma? ¿Cuál sería esa imagen especular? Bueno, la sorpresa fue que esa imagen doblada, esa imagen reflejada, podría interpretarse en hebreo como uno de los 72 nombres de Yahvé, y concretamente Yahvé Yoshua,
que viene a significar Jesús es Dios, lo cual nos da un significado mucho más adecuado al contexto en el que está ubicada la inscripción. De nuevo, haciendo consultas con expertos en inscripciones hebreas, la respuesta fue que no hay antecedentes de inscripciones similares, pero que es verdad que en el hebreo de esa época en España, en torno al siglo XI, perfectamente podría significar lo que el autor quisiera dar a conocer, ¿no? Lo cual significa que es casi más una composición puramente artística que estrictamente filológica o literaria. Y con ese sentido fue como intenté indagar quién hacía dibujos e ideogramas en aquella época de ese tipo o con ese tipo de mensajes. Bueno, pues me encontré que había una figura, Pedro Alfonso, el rabino de Huesca converso al cristianismo, apadrinado por Pedro I y Alfonso I el Batallador, hijos de Sancho Ramírez, que fue formado en San Juan de la Peña, con lo cual tuvo acceso al cáliz, tenía que demostrar que era más cristiano que nadie porque era converso, y aparte tenía que devolver todos los favores de apadrinamiento con sus patronos, ¿no? Los dibujos que se guardan de este hombre en reflexiones sobre la Trinidad, sobre el nombre de Yahvé, son precisamente iniciales de Yahvé en latín y en hebreo, con una composición triangular que entra dentro de los patrones que en aquella época se manejaban. Con lo cual, a mi modo de entender, perfectamente pudo ser él o alguien instruido por él para componer, porque el mensaje, de nuevo, el contenido de lo que metemos en la inscripción es talmente lo que ahora conoceríamos como una marca, porque está todo concentrado en un pequeño dibujo. Concretamente, uno de los ideogramas que Pedro Alfonso dejó escrito, que está en la biblioteca de la Biblioteca Nacional de París, es exactamente, tiene 17 milímetros, que es muy parecido a la composición que vemos en la inscripción del cáliz. Por lo tanto, desde mi punto de vista, era el autor o el inductor a ese tipo de inscripción. Por último, el último hallazgo surgió precisamente sobre un documento que de nuevo los historiadores ya conocían y que es conocido como el Relicario de San Juan de la Peña. Este texto está en un manuscrito del siglo XI y es conocido por los historiadores porque en el primer día del reinado de Pedro I, hijo de Sancho Ramírez, recibe como heredad todo el relicario de San Juan de la Peña. Entonces parecía lógico que en un relicario, y más en San Juan de la Peña, debería estar mencionado el Santo Cáliz, porque estaba guardado supuestamente allí. En la traducción que se ha hecho de ese texto no aparece mencionado ningún cáliz, pero sin embargo sí que menciona que los propios historiadores ponen interrogantes porque no sabrían de cómo interpretar lo que ahí pone. Dice, trajeron de Jerusalén la piedra del Calvario, de la transfiguración, y menciona una serie de atributos que perfectamente podrían estar relacionados con el fenómeno de la pasión, la última cena, etcétera, etcétera. Pero el cáliz en sí no está mencionado. Haciendo un análisis del texto, cómo está compuesto, y atendiendo algunas anomalías de cómo algunas letras están exageradas o otras letras están separadas, resulta primero que el texto donde está inmerso tiene un criterio compositivo con una geometría extraordinaria. Es decir, las cajas de texto que conoceríamos actualmente coinciden con las diagonales, con el corte de las diagonales de la composición, lo cual nos vuelve a llevar a que había un conocimiento muy preciso de la forma de componer un texto. Y luego, uniendo las letras que resaltan en el texto, podremos hacer una lectura primero de cáliz, las lis serían las letras separadas al final del texto, y luego intuyendo qué más podría poner, nos aparece una composición con unas pequeñas diagonales que nos llevan del Señor, Domini, y cada una en un lateral del texto. Y en esas diagonales encontramos lapis exilis, con lo cual en conjunto encontraríamos cáliz, lapis exilis domini, el cáliz de piedra preciosa del Señor, que por otra parte es exactamente como lo describe Eschenbach en su novela Percival, ¿no? en su escrito Percival, con lo cual podría haber ocurrido que Percival, el personaje que describe Eschenbach, vio el cáliz tal cual lo conocemos en la actualidad, ya estaba compuesto. Estamos hablando, por lo tanto, del siglo XII.
Para mí este descubrimiento, más luego otros tipos de acrósticos que podemos ver en el interior, demuestra que efectivamente, de nuevo, el texto fue compuesto con una intención encubridora y con la tradición de proteger al cáliz, de evidenciar de que estaba allí. No quería, no les interesaba, porque según vemos en la historia, el cáliz ha sido siempre perseguido. Desde los primeros cristianos en Jerusalén, fueron expulsados de la sinagoga por los propios judíos, y luego en Roma, y luego supuestamente si vino a España, como fue perseguido por unos y por otros, ¿no? Por lo tanto, en esa tradición de preservar el cáliz, parece que está la intención de dejarlo manifiesto de una forma implícita, pero no explícita, ¿no? Pienso que lo que realmente es importante es promover la curiosidad de las personas y el hecho de despertar el interés por algo que a lo mejor se conocía, pero que no se conoce en profundidad, y eso es lo que nos hace mover, nos hace viajar, nos hace desplazarnos, salir de nuestro entorno de confort o de seguridad, lo que sea. El hecho de iniciar un viaje que puede ser de conocimiento, puede ser físico, cambio de lugar, siempre te abre la mente, siempre te abre la mente. Y a medida que te vas encontrando con otras personas que tienen esa misma necesidad, yo creo que es una experiencia vital fundamental. Y además más para el interior que para el exterior. Es algo que al final queda en la persona. Más allá de la experiencia visual, gastronómica, que desde luego es importante porque al final son las sensaciones que vas recogiendo y las que generan toda esa experiencia que al final nos hace, espero que mejores personas, ¿no? Todo lo que sea promover ese tipo de experiencias, que sea bienvenido. Yo creo más hoy en día el significado del cáliz con esta intención intercultural que queremos transmitir, que insisto que es la única reliquia en el mundo que cumple esos requisitos, más luego toda la tradición, tanto oral como escrita, desde el misal romano hasta las tradiciones cristianas, pues te llevan a poder afirmar que el cáliz pudo estar en la última cena, ¿no? Quizá también mencionar en este sentido el arqueólogo que ha sido referencia para todos, don Antonio Beltrán. Él no era creyente y advirtió de que podía transmitir en su investigación cosas que a lo mejor no eran de interés para la Iglesia Católica, ¿no? Y sin embargo, pues le dijeron, usted diga lo que tenga que decir, que lo que nos interesa es conocer en profundidad. Y él mismo al final dijo, aquí no hay ninguna investigación que diga que esto no pudo estar en la última cena. Por lo tanto, el valor está ahí, pero yo creo que ya ha trascendido a mucho más, y el signo que ahora mismo transfiere con esta posible interpretación de la inscripción en hebreo, la implicación de la cultura hebrea, las tres partes, hebrea, cristiana y árabe, pues yo creo que es una particularidad única en el mundo, ¿no? La persona encargada de la ruta del Grial, Fina Domènech, delegada por Turismo Comunidad Valenciana, vino al estudio, terminaba de venir de Nueva York y propuso alguna idea para hacer algo especial en algo muy importante, como es el Santo Cáliz, el Grial. Y le propuse hacer algo especial, que serían grandes esculturas, que el peregrino, a medida que vaya realizando la ruta, se encuentre cada X kilómetros con una representación de la historia del Santo Cáliz, que automáticamente el arte, por definición, es la comunicación que existe entre la obra y el espectador. Entonces, de algún modo, hacer partícipe, que interiorice, que no sea un camino banal y que se encuentre algo que él pueda interiorizar, el mensaje que queremos representar. Ese fue un poquito el inicio de cómo nacen estas ideas. Vale, lo primero, cuando se plantea algo tan importante, el artista es la persona que tiene que realizar la obra. Para que el artista pueda todo el contenido plasmarlo, necesita de unas personas especialistas en el tema que quiera representar. Entonces se crea una comisión en la que hay unos especialistas que de algún modo estudian los títulos a representar. Una vez ya eligen el título, ya me lo pasan y yo tengo que profundizar en el estudio para plasmarlo. Hay unas 25 esculturas, un estudio de unas 25, y viene desde San Juan de la Peña hasta Valencia.
siempre pensando en el peregrino para darle ese mensaje en toda la ruta. Será la única ruta en todo el mundo que estará de algún modo enfocada en obras de arte, que es lo que nos va a distinguir un poquito de los demás, que vamos a ser pioneros. Cuando traslada Alfonso Magnánimo el Grial a Valencia y hace la parada en Barracas, y es la primera de la Comunidad Valenciana. Y luego la otra la tenemos actualmente en Massamarell, que es la Última Cena. En principio la base técnica es acero corten. ¿Por qué la elección del acero corten? Porque es un material que es muy noble en el exterior. Tiene un periodo de oxidación y luego se le puede frenar con unos líquidos especiales y se integra muy bien tanto en el paisaje rural como en el urbano. Las esculturas tienen 4,5 metros de altas por 6, unos 27 metros cuadrados, y son de medios, bajos y altos volúmenes. No es una escultura en la que le podemos dar absolutamente tridimensional, sino es más bien un primer plano. ¿Por qué un primer plano? Porque el peregrino siempre se la va a encontrar en el camino frontalmente y la va a ver de muy lejos. Y esa es la idea cuando hicimos un poquito el esquema que tenían que tener estas esculturas. Un artista creo que trabaja para los demás, no para él mismo. Es decir, es un medio que él tiene de expresar algo. ¿Quién realiza en definitiva las esculturas y las obras de arte? El espectador. El espectador es en definitiva quien va a realizar luego la lectura de la obra de arte. El arte es una pasión. Uno trabaja porque tiene un sentimiento. Entonces, lo primero que uno tiene que tener presente es que ese sentimiento tienes que expresarlo. Y se trabaja por ilusión y por pasión. Lo demás es secundario.